de los principios importantes, tener uno la humildad de ser enseñable, de aprender de otros, de aprender en ese proceso de formación. Y ahora, de un Saulo equivocado, vamos a pasar a un Saulo, a un apóstol apasionado por Cristo. Quiero por eso, ya para terminar, que leamos Filipenses capítulo 3, versículo 3, vamos a leerlo hasta el 10, probablemente hasta el 11, y veamos la gran diferencia. Veamos aquí, le llamo yo la hoja de vida del apóstol Pablo, la hoja de vida de Pablo como un apóstol apasionado. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando el apóstol Pablo. Ya no es el Saulo de antes de conocer a Cristo. Ahora está el apóstol Pablo dando su hoja de vida, cómo era y cómo es, y cómo está apasionado. Y sigue diciendo el versículo 4, que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué quiere decir eso? Si alguno tiene en qué chicanear, en qué hacer, más yo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Pablo, dice: circuncidado al 8º día, del linaje del Israel, tremendo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tremendo, mire lo que era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Tenía cumplimiento de casi toda la ley, mejor dicho, era un hombre irreprensible, porque dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era un hombre intachable, era un hombre íntegro en todo lo que hacía, conforme a la ley, conforme a lo antiguo, conforme a lo que era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Pero mire lo que dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Qué tremendo! Qué tremendo ver al apóstol Pablo con estas palabras tan poderosas y tan preciosas. Qué ejemplo tan maravilloso nos da. Vemos cómo el apóstol Pablo era antes perseguidor de la iglesia, religioso, cumplidor de toda la ley, perseguidor de la iglesia como tal. Y luego se encuentra con Cristo. Y al encontrarse con Cristo, ahora él dice que todo eso que él aprendió, lo tiene ¿por qué? Por basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Mire, reconoce, él dice y siempre afirma, mi Señor. O sea, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobierno de Cristo en su vida, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Para qué? Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Tremendo esta parte del apóstol Pablo. Y mire lo que dice el versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mire, a fin de conocerle. ¿A quién debemos conocer nosotros? A Cristo, por encima de todo. Yo les invito a conocer a Cristo. ¿Y qué es conocer a Cristo? Es conocer la palabra de Dios. Es leerla, es estudiarla, es dejarnos capacitar, es dejarnos formar, pero sobre todo no llenarnos de conocimiento, sino llenarnos de Cristo y de su palabra, que sea el carácter de Él formándose en nosotros, que sea Cristo mismo reflejándose en nosotros, para que todo aquel que esté alrededor de nosotros vean esa Cristo en nosotros, no vean al mismo Chuchito, no vean al mismo Mario, Antonio, Susana, no, es a Cristo, que vean esa Cristo.
Entonces, amados amigos y hermanos, ahí vemos la hoja de vida del apóstol Pablo como un apóstol apasionado. Hemos visto dos partes del apóstol Pablo, el Saulo de Tarso del Antiguo Testamento y el apóstol apasionado como tal. Entonces necesitamos tener humildad como conclusión. Entonces necesitamos tener esa humildad para recibir enseñanza, porque no nos lo sabemos todas. Y lo poquito mucho que nosotros sepamos o que usted sepa, que sea para ganar a Cristo y que sea y ser hallado en el carácter de Cristo, no en nuestros propios conceptos humanos, no en nuestros propios métodos para autollamarnos como ministros, como pastores, como evangelistas. No, es para nosotros agradar es a Cristo. Después de que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo, vamos a entender cuál es nuestro verdadero llamado de Dios. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa precioso y maravilloso, palabra y verdad. Vamos a despedirnos con una sencilla oración, dándole gracias al Señor por esta su palabra. Padre, te damos gracias, de verdad, Señor, porque tú estás en nosotros y nosotros en ti, Señor. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado luz, nos has ayudado a entender tu palabra y a comprenderla. Colocamos en tus manos, Señor, el transcurso de esta semana, el transcurso de todos estos días, para que seas tú tomando el control. Que todo aquello que quiera imponerse, Dios, a la enseñanza de tu escritura, Señor, sea derribado, sea destruido, y que seas tú, Señor, obrando de una manera especial y poderosa. Gracias, Señor, por cada oyente. Gracias por cada persona que ha estado allí escuchando tu palabra. Guárdales, protéjales, guíales, Señor. Pues hoy, aquellos que escucharon tu palabra, Señor, han sido santificados, han sido separados para ti, porque Juan 17:17 dice que tú los santificas en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios, porque en la medida que vayamos conociendo las sagradas escrituras y tengamos esa humildad de recibir, vamos a ser libres, pues tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias te damos, Señor. Guárdales a todos, cúbrelos y guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis amigos, amados oyentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para que usted y yo estemos en contacto. Dios les guarde y Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Quien les habló, su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rumenique Camayo, y Dios les guarde.